Ahora sí, ahí ya tiene mi pantalla. Entonces, hemos estado hablando sobre lo que eh, es importante para definir la geometría, ¿no? Algunos consejos, recomendaciones que tienen que ver mucho con algunos criterios normativos, como pendientes mínimas en función a las cargas, también a criterios en relación al material, criterios en función a la arquitectura. Hemos estado hablando también de la definición de los materiales, ¿sí? Hemos estado viendo, por ejemplo, que, claro, entre otras cosas, la ubicación geográfica también es lo que influye, ¿no? Para la determinación de una buena geometría de cubierta, ¿no? Considerando ya, pensando más adelante en lo que van a ser las cargas. Y bueno, habíamos hablado un poquito más de lo que es la carga de granizo y lo que es la carga de nieve, específicamente hablando de sus pesos específicos, y habíamos visto que el granizo es mucho más pesado que la nieve, ¿sí? Habíamos hablado también de algunas consideraciones para separar las correas, ¿no? Esta distancia que habíamos marcado en color amarillo es muy recomendable que sea igual al paso de una persona entre 60 y 80 centímetros. Vimos también la importancia de los puntos de apoyo. Esto de la importancia de los puntos de apoyo, porque a objeto de que estos tres elementos, que pueden ser normalmente los más solicitados dentro de la estructura, tengan menores esfuerzos internos, pues es recomendable que en la conexión con el punto de anclaje al menos haya tres de ellos, ¿no? Si se pudiera más sería buenísimo también para distribuir esta fuerza o esta reacción en color rojo, y se puede equilibrar con tres fuerzas internas dentro de la cercha o de los entramados de la cercha. Habíamos hablado un poco de los materiales. Básicamente tenemos dos materiales principales o de cabecera, que serían los perfiles de acero conformado en frío y los perfiles de acero laminado en caliente. Obviamente cada uno de estos materiales tiene su propia norma de diseño. Lo vamos a complementar acá. Acá viene la norma AIC, y en los perfiles en caliente viene la norma AISC, ¿sí? Esas son las dos normativas que gobiernan el diseño de esos tipos de elementos, de esos materiales. Y bueno, al igual que las fichas técnicas para las cubiertas, podemos tener nosotros fichas técnicas para para las secciones transversales de los perfiles, ¿no? En el caso de los perfiles conformados en frío, pues los más comunes que manejamos usualmente son perfiles de este tipo, que se llaman costaneras, y los que no tienen estas alitas en los extremos se llaman perfiles canales. Serían los más estándar, los más comunes, y además los más comerciales. Sin embargo, una pequeña desventaja de estos perfiles conformados en frío es que tienen un punto de fluencia muy bajo. Fíjense que solamente llegamos a 36 KS6, ¿sí? En contraposición a ello, podemos tener perfiles de acero laminado en caliente, que estos básicamente se funden, se vierten en un molde y salen ya con la forma que nos interesa. Estos perfiles tienen también su propia normativa. En este caso, el ejemplo que estamos considerando es la norma ASTM A500. El anterior tipo de perfil, estábamos hablando de un ASTM A36. Y pues claro, dependiendo el grado, dependiendo la fabricación y la normativa aplicable a los perfiles laminados en caliente, podemos tener igual distintos puntos de influencia. Entonces, el más bajo que estamos registrando acá es un punto de influencia de 230 megapascales, que equivale aproximadamente a 2.300 kilos centímetro cuadrado. Entonces, es importante conocer los materiales para saber sus propiedades, por lo menos las más importantes, como el punto de influencia, y con base en ello poder introducir de mejor manera los datos a cualquier simulador estructural. Habíamos empezado también a hablar de lo que son las cargas, y empezamos a hablar por lo que son las cargas muertas o las cargas permanentes. Una de las cargas más importantes y de repente más fuertes dentro del diseño estructural siempre va a ser el peso propio, es decir, la mayoría de las estructuras, sean estas de hormigón armado o de acero, siempre soportan más su peso propio que otra carga ajena a ello. Entonces, estas cargas de peso propio, como les había comentado, normalmente se determinan de forma automática por el programa. La mayoría de los programas lo hacen de manera automática, si no todos, lo hacen la mayoría. Habíamos hablado también de lo que representa la carga más común e indispensable, que era la carga del peso de la cubierta. Y claro, dependiendo del fabricante, dependiendo del material, actualmente tenemos muchas opciones, como nos estaban comentando nuestros amigos el día de ayer.
sus compañeros, que pues hay variedad de material, de oferta de producto, dependiendo del clima, la localización en la altura, qué sé yo, ¿no? Entonces, pusimos estos dos ejemplos, este de acá, que es un ejemplo un poco más directo, en donde el fabricante ya te da el peso por metro cuadrado, y este otro ejemplo de acá, en donde nosotros, con base en la información que nos da el fabricante en relación a las dimensiones útiles y totales, y además el peso de las piezas que se están manejando, nosotros podemos determinar una carga de cubierta. De todas maneras, esta carga de cubierta no es muy relevante, no diríamos que es significativa, no es algo que vaya a determinar el diseño estructural de la cubierta en sí, pero es algo que sí hay que considerar, es algo que sí deberíamos tomar en cuenta. Pues bueno, vamos a hablar ahora un poquito de lo que son las cargas de luminarias, ¿sí? Vamos a colocar por acá, punto 2, cargas por luminarias. Luminarias, ahí está. Entonces, del mismo modo, pues vamos a ver algunas fichas técnicas. Y como ha pasado con muchas cosas a lo largo de estos últimos años, el peso de muchos componentes, de muchos elementos se ha ido reduciendo, ¿no? Y las luminarias no podían quedar atrás. De repente, el ejemplo más claro en relación a esto pueden ser los televisores, ¿no? Tal vez hace unos 10, 12 años, tal vez un poquito más, incluso teníamos todavía los televisores cabezoncitos, ¿no? Los que tenían un sistema diferente para lograr la imagen. Actualmente, muchos de los televisores, si no todos, tienen la tecnología LED. Entonces, esta tecnología LED ha reemplazado todo ese sistema de componentes y piezas que tenían seguramente ahí dentro, y logramos tener monitores, pantallas, incluso nuestros mismos celulares totalmente planos, ¿no? Muy planos en comparación al resto de sus dimensiones. Y pues bueno, alguna vez igual me tocó calcular algún proyectito para una instalación deportiva, era una cancha de fútbol, se querían instalar unos postes, entonces me pidieron calcular fundaciones de los postecitos, y claro, la única carga que se tenía en ese entonces eran estas luminarias, ¿no? En esa ocasión me di a la tarea de buscar realmente cuáles son los reflectores más grandes y los más pesados posibles que se puedan utilizar para lograr una buena iluminación en un campo deportivo, en una cancha de fútbol. Y en ese entonces, por recomendación también del ingeniero eléctrico que trabajó conmigo en ese proyecto, pues me dijo, revisa esta ficha técnica, y pude ubicar todos estos reflectores LED en este caso. Y lo que más me interesó fue el tema del peso, ¿sí? Noten, por favor, que el peso de estas luminarias está acá. Dentro de toda la información que presenta, el peso se encuentra acá en la última filita, ¿sí? Entonces son 4 kilos, 6 kilos, 7 kilos, 11 kilos. Entonces, la luminaria más grande, que tiene un flujo luminoso de 27.000 lúmenes, con unas dimensiones de 60 centímetros por 32 por 20, solamente pesa 11 kilos, no pesa más. Entonces, una de estas luminarias tiene la capacidad de alumbrar un campo deportivo, ¿no? Un campo de fútbol. Claro que les estoy hablando de un campo de fútbol sin graderías, ¿no? O con graderías pequeñas, no más de 10 filas y asientos. Pero aún así son luminarias realmente muy, muy fuertes y muy potentes que cumplen su función. Entonces, estas luminarias, fíjense que pesan nada más que 12 kilos. Podríamos redondearlo si quieren a 15 kilos. Pero esos 15 kilos realmente es insignificante. Es insignificante para el peso propio de la estructura, para el resto de las cargas, como las sobrecargas de uso, cargas de granizo, nieve, viento, etcétera. Por lo que esta carga como tal no vale la pena ser considerada, ¿sí? De repente ustedes puedan tener en algún caso algún tipo de luminaria especial, o realmente algo que sea más pesado por alguna u otra razón, pues lo que yo les recomiendo es ubicar la ficha técnica del producto y ver cuánto es lo que pesa realmente. Pero por lo menos en la experiencia personal y en los proyectos que hemos venido desarrollando, esta es la luminaria más grande con la que me he podido topar. Y como pueden apreciar en la ficha técnica, pues no es nada pesada, realmente no es nada pesado.
¿no? Entonces, vamos a llevarnos esta información a nuestra pizarrita y le vamos a colocar una de estas fotitos también por acá y nos vamos a llevar este cuadrito. Ahí está, para que quede de referencia para todos. Vamos a ajustar un poquito. Esto lo dejamos por acá y esto por acá. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, el peso de estas luminarias realmente son insignificantes. Y eso es lo que lo vamos a dejar acá por escrito. Considerando de la tecnología, iluminación, iluminación, las luces LED han hecho posible, perdón, posible, pero las luces LED han hecho posible una importante reducción del peso de estas luminarias. ¿Y ahí está? Por acá, y esto lo jalamos, ahí está. Entonces, considerando el avance de la tecnología en iluminación, las luces LED han hecho posible una importante reducción de peso en estas luminarias al punto de ser despreciables. Despreciables para el diseño. Listo. Y estas luminarias no son relevantes, la verdad que no. Acabados, cielos falsos. Entonces vamos a ir a punto, este sería el punto 2, vamos a la punto 3. Acabados, entre paréntesis vamos a colocar el cielo falso. ¿Sí? Cielo falso. Que es tal vez lo más común que se puede tener. Entonces, una vez más, vamos a buscar una ficha técnica que haga referencia a ello. Dentro de los cielos falsos podemos tener una gran variedad. Acá en Bolivia hay marcas bastante conocidas como Duralit, Tecnopor. Yo me descargué, si no me equivoco, sí, yo me descargué de Tecnopor todos los manuales que estaban en internet. Sí, entonces fíjense que dentro de esos manuales ellos tenían 4 categorías principales: cubiertas ornamentales, techos de fibra mineral, de madera y metálicos. Entonces, por ejemplo, si entrábamos a los techos de fibra de mineral, teníamos todos estos tipos, es decir, hay 36 tipos de cielos falsos de fibra mineral que varían en modelo, color, tamaño, etcétera, etcétera. Entonces, uno puede revisar y abrir cualquiera. Lo primero que se va a encontrar es con el acabado, ¿no? Cómo se va a ver, qué va a tener. Y lo que nos interesa a nosotros, más allá de los detalles de instalación, de los parámetros de absorción del sonido, qué sé yo, ¿sí? Es el peso. Y fíjense lo que decía acá. Te dice que el peso son 6 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, una buena tarde me di a la tarea de realmente revisar ficha técnica por ficha técnica. Acá tengo 7 fichas técnicas, de este otro material tengo 36 fichas técnicas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, después de revisar todas esas fichas técnicas, pude concluir que en los cielos falsos que fabrica o importa Tecnopor, en la línea Armstrong, todos estos cielos falsos tienen un peso mínimo de 1.5 kilos por metro cuadrado hasta 20 kilos por metro cuadrado, que era el más pesado, ¿sí? Entonces, normalmente el que más se instala, el más común es el más liviano, que está entre los 2 a 3 kilos por metro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo bueno, qué es lo que yo hago en mis proyectos? Como al principio de la etapa de diseño, muchas veces ni siquiera los mismos arquitectos o los propietarios no se han terminado de poner de acuerdo en los acabados que va a tener la cubierta, o si es un edificio, no saben ni qué modelo va a ser el piso,
Si va a ser cerámico, porcelanato, piso flotante, algún otro tipo de piso de madera, machimbre, qué sé yo. Entonces, lo que yo hago es asumir uno de los valores promedios, digamos, y normalmente yo tomo una carga para representar el cielo falso entre 5 a 10 kilos por metro cuadrado. Y con eso estoy cubriendo por lo menos un 50% de toda la variedad que tiene estos cielos falsos de la línea de Tecnopor. Una vez más, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Lo primero es preguntar al arquitecto o a los propietarios si ya tienen definidos los acabados. Y con base en ello, pues ir al fabricante, pedir una ficha técnica y calcular el peso de estos elementos. ¿Sí? Y si no, en la mayoría de los casos yo les diría que con 10, incluso con 5 kilos por metro cuadrado están más que tranquilos. No pasa nada porque realmente es muy, muy ligero este material. Entonces, vamos a escribir un poco nuestra pizarra para que también quede de manera de apuntes. Dada la amplia variedad de modelos, es prudente asumir, vamos a colocar como es prudente asumir un valor entre 5 a 10 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado para representar esta carga, ¿sí? Entre 5 a 10 kilos por metro cuadrado, ¿ya? Entonces, una vez más, vamos a colocar una fotito. Sí, voy a colocar una fotito pequeña por acá. Vamos a colocar el nombre del material y la línea. Vamos a colocar, este es el modelo que estamos considerando. La línea es Armstrong. Ahí está. Y el peso, que es el dato que nos interesa, que es lo que recomienda este fabricante, aproximadamente, dice, ¿no? 6 kilos por metro cuadrado. Ahí está. Entonces, déjeme irlo acomodo un poquito para que quede presentable. Les había comentado que esta pizarrita yo se las voy a pasar en un PDF para que puedan tenerlo a manera de apuntes y también para que puedan imprimirlo si gustan, ya que queda muy bien impreso. ¿Sí? Entonces, este es el valor que estaríamos asumiendo de esta línea Armstrong, 6 kilogramos por metro cuadrado. Y ahí está. Eso sería lo que podríamos considerar en relación a los acabados. ¿Qué más? Instalaciones mecánicas. Ah, ya. Vamos a hablar ahora de instalaciones mecánicas. Sí, déjenme ver si esto lo puedo acomodar por acá. Sí, ahí está. Ahí le ganamos algo de espacio. Entonces, A.4, instalaciones mecánicas. ¿Sí? Entonces, estas instalaciones mecánicas eh, normalmente están asociadas a bandejas de cables, por ejemplo, a sistemas de aire acondicionado. Vamos a ver algunas fotitos acá. Instalaciones mecánicas son cubiertas. Acá está. Tal vez esto. Ujú. Que creo que sería algo de lo más crítico que les podría pasar. Tal vez, a ver si tenemos una mejor fotito. De repente esto. Pero esto es más orientado a una planta, no sé si química o una planta hidráulica, ¿no? Pero son ese tipo de cosas, digamos, que podríamos tener. Hay una definición en el ASCE, en la norma americana, que es muy buena para especificar ese tipo de cargas, y lo vamos a buscar por acá. Aguarden un segundito, esto lo recurro por acá, y vamos a abrir la norma ASCE. Entonces, dentro del capítulo de comentarios de las cargas muertas, hay una carga, esta de acá. Lo vamos a copiar
y lo vamos a pegar en el libro. Entonces, esta es la definición correcta de esas cargas, fíjense, ¿no? Son cargas que, claro, corresponden a este tipo de ductos, ya sean rectangulares, ya sean circulares, ¿no? Fíjense, son instalaciones en realidad, de tubería, de sistema de aire acondicionado, de calefacción, tal vez ducteado eléctrico, qué sé yo, ¿no? Pero creo que esta fotito es la que mejor representa a lo que quiero explicar, a la idea que les quiero compartir. Entonces, esta fotito de acá, lo vamos a colocar acá, ¿sí? Y esta traducción, para no tener ningún error, lo vamos a traducir en el traductor. Um, en el traductor, acá está. Subsidio, no, como que no. Subsidio de conducto mecánico, dice. Lo vamos a tratar como conductos mecánicos o ductos mecánicos. Entonces, esta carga hace referencia, a las instalaciones que requieran ductos, ya sean para temas de climatización de aire y también cableados importantes. Vamos a colocar entre paréntesis masivos, ¿sí? No estamos hablando de cableajes simples, ¿no? Es decir, estamos hablando de muchos cables de un sistema de red muy importante, qué sé yo, de una central telefónica tal vez, es decir, en alguna ocasión les puede pasar eso, ¿no? A manera de comentario también, justo en los mismos proyectos de ENDE, en la empresa que es la transportadora de electricidad, eh, no teníamos tantos ductos, pero sí nos hicieron colocar cargas para bandejas de cables. Claro que uno podría pensar que en una transportadora de electricidad de repente tendrían que haber muchísimos más cables y ductos y qué sé yo, pero la verdad es que no había tanto. Creo que esta carga de instalaciones mecánicas representa más lo que estamos viendo en la foto, ¿no? Este tipo de instalaciones. Entonces, esa carga la podemos encontrar acá, en esta norma, en el ASCE. Voy a sacarle mejor vamos a abrir la última que tengo, que creo que es esta del 2022. Sí, esta sería la última. Y esto es lo que vamos a tomar como referencia, porque en otras normativas no he podido pillar un valor recomendado para esto. Entonces, esta norma, que es el ASCE, vamos a colocarlo por acá, que lleva por título esto que estamos viendo acá, esto de acá. Ahí está, esta norma, un poco más para acá, ¿sí? En el capítulo de comentarios, fíjense que esto tiene capítulos del 1 al 32, y cada uno de esos capítulos tiene un capítulo de comentarios, que son los capítulos C1, C2, C3, y así sucesivamente. En el capítulo C3, que son los comentarios al capítulo 3, que habla de cargas muertas, existe una tablita, ¿sí? Y es una tablita que, como su nombre lo indica, representa cargas mínimas muertas de diseño, cargas permanentes de diseño, cargas mínimas permanentes de diseño, y esto está expresado en valores de PSF. PSF son pounds square foot, que sería en castellano libras fuerza sobre pi cuadrado. Entonces, esta es la carga que estamos considerando, ¿sí? Esa es la carga que estamos considerando. Y ese es el valor que nos vamos a llevar a la pizarra. Vamos a hacer una capturita de esto, y esto nos los llevamos a la pizarrita, ¿sí? Creo que se va a quedar muy chico. Bueno, pero es solamente para recordarles, ¿no? Ya ustedes lo van a poder revisar la norma y van a tener acceso al valor real. En este caso está recomendando 4 PSFs. Para convertir de PSFs a kilogramo fuerza por metro cuadrado, lo único que hay que hacer es multiplicar por 5.
Entonces, si acá me dice 4 PSFs, en realidad esa carga puede representar 40, o perdón, 5 por 4, 20 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, 4 PSFs es igual a kilogramo fuerza sobre metro cuadrado, ¿no? 19,53, 20. Entonces, nos vamos a hacer un poco de campito. Vamos arriba, ustedes también, un poquito más arriba, un poquito más arriba, y acá podemos colocar ese valor de los 4 PCFs, que son más o menos 20 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, esos 20 kilogramos por metro cuadrado, si no tienen alguna mejor referencia o si no tienen el dato del fabricante o de la empresa que esté instalando eso, pues creo que es bastante conservador incluso, porque 20 kilos por metro cuadrado es una carga nada despreciable, ¿no? Para considerar todos estos tubos, ya que la mayoría de ellos son de planchas de metales muy delgados, con espesores realmente ligeros, que facilitan su instalación y además eso repercute en el poco peso que estos elementos aportan a la estructura de cubierta. Entonces tenemos luminarias, tenemos acabados y cielo falso y tenemos instalaciones mecánicas. Finalmente, maquinaria. ¿Sí? Caso excepcional, pero bueno, a veces pasa, ¿no? Vamos a ir acá y vamos a hablar de maquinaria. Ahí está. Entonces, en relación a la maquinaria, pues es un mundo, ¿no? Es muy difícil poder prever lo que a cada uno de ustedes les ha pasado o tal vez lo que les vaya a pasar. De todas maneras, una vez más, les voy a poner un ejemplo con base en un proyecto realizado, en donde me tocó determinar una carga por maquinaria y se las comparto ahora. Si no me equivoco, es esto de acá, está por acá, y creo que es esto de acá. ¿Sí? Entonces, igual, un proyecto de unas cubiertas para ENDE, para la subestación Paraíso, era un edificio comando. Entonces, creo que la arquitectura, a ver, déjenme revisar un segundito por estructura de cubierta, plantas y cortes. Este creo que es el bueno. Ahí está. Entonces, fíjense, las instalaciones en una subestación, pues realmente sí son muy importantes. Lo que está debajo de la cubierta es lo más importante, pero esta tenía una particularidad. Tenía que tener una grúa, si no me equivoco. Acá está. Fíjense. ¿Sí? Entonces, la cubierta en cuestión, vamos a ver si lo puedo reducir un poquito. La cubierta en cuestión era esto que están viendo acá, ¿no? Esto que se ve por acá arriba. Entonces, debajo de esa cubierta, en exactamente estos puntos, teníamos lo que están viendo acá, un monorriel con un perfil IPE 200. Eso era lo que estaba en el diseño. Y a través de, bueno, sí, a través de estos rieles, estos monorrieles, se iba a instalar una grúa, ¿no? Entonces, esa grúa lo que iba a provocar era una carga móvil sobre esos rieles que a su vez se iban a apoyar sobre las cerchas metálicas. Sí, entonces, la típica, ¿no? Preguntas qué tipo de equipo van a comprar, no se sabe. Preguntas cuánto quieres que soporte, te dice que máximo va a cargar 1 tonelada, pero calculale para dos, te dice, ¿no? O sea, lamentablemente a veces es así. Entonces, este tipo de casos también se pueden ver acá. Voy a borrar un poquito para sacar una captura. Estos comentarios igual los vamos a borrar para poner una buena captura en nuestra pizarrita. Ahí está. Entonces, esto de acá nos los vamos a llevar a la pizarra. ¿Sí? Entonces, este es un buen ejemplo de ese tipo de elementos. Vamos a hacer una cosa, lo vamos a resaltar un poquito para que se note. Esto de acá y esto de acá. Ahí está.
Esto lo agrupamos y listo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hicimos? En la memoria de cálculo, hicimos una determinación de cargas por puente grúa. En el caso de las cargas por puente grúa, pues había que acogerse a estas secciones. Acá está, a estas secciones, ¿no? 4, 41, 42, 41, 43 y 41, 44. Y estas secciones estaban en esta norma, en este caso la norma boliviana NB 1225001. Pero claro, les reitero que esta norma es una copia de la norma del ASC, entonces con seguridad que estos factores de incremento que recomienda esta norma boliviana son los mismos o son mayores incluso tal vez que los que está recomendando la norma americana, ¿sí? El único dato que teníamos eran estas cargas, que supuestamente eran 1.2 toneladas que tenía que soportar todo, incluido el peso de la grúa, y ya con eso calculamos unas cargas por impacto, por bamboleo y por frenado con base en lo que dice la normativa, ¿sí? Entonces, es un ejemplito más, y me lo voy a llevar también a la pizarra. ¿Dónde está mi pizarra? Acá. Me lo voy a llevar a la pizarra para que lo tengan también ustedes de referencia, ¿sí? Para que lo tengan ahí de referencia en la pizarra. Entonces, vamos un poquito más abajo. Con estas cubiertas lo hicimos en SAP. Acá está. Y esas carguitas del puente grúa lo cargamos en este modelito. Acá no se ve, pero es lo único que estamos viendo acá son los dos rieles, esos dos monorrieles que hemos mostrado acá. Estos dos monorrieles que están acá. Vamos a rayar un poco este monorriel de acá y este monorriel de acá. Esos dos monorrieles son los que están viendo acá en este dibujo, en la memoria de cálculo, ¿sí? Vamos a colocar esto. Sí, no se está viendo toda la estructura completa está simulada también acá, solamente que eso está más o menos así para que me entiendan, ¿sí? Ahí estarían las cerchas, solamente que no se las está viendo, ¿sí? Entonces lo que se ha hecho en este caso pues es cargar en cada punto. Hemos cargado primero acá, después un poco más acá, después un poco más allá, un poco más allá. Es decir, hemos hecho distintas cargas, hemos hecho las mismas cargas puntuales en distintas posiciones que se han ido moviendo a lo largo de esos dos ejes de monorriel, y eso ha permitido simular la acción de una carga móvil, ¿sí? Pero, como les digo, es un caso muy, muy particular, ¿no? Es el único proyecto que me ha tocado calcular con algo así. Y pues bueno, cuando a ustedes les toque las mismas recomendaciones, vayan a averiguar qué pide el fabricante, cuál es el peso, qué perfiles tienen disponibles en el mercado para poder resolver ese problema, ¿sí? Entonces, vamos a colocar esta carga, sí, vamos a colocar las cargas por maquinaria. Son casos excepcionales, excepcionales que requieren mucha información por parte del fabricante, ¿sí? Nos necesitan información importante y además esta información es muy relevante para el diseño. Ahí estamos, cargas por maquinaria. Y ahora un segundito, vamos a volver acá. Y estaría. Creo que esos son los 5 tipos de cargas más habituales o las que alguna vez me han tocado, y creo que son las que también les pueden tocar a ustedes. En relación a estas cargas, estamos hablando primero solo de cargas permanentes, por si acaso, solamente de cargas permanentes. No sé si alguno de repente tiene alguna experiencia para compartir o alguno tiene alguna duda sobre otro tipo de carga que pueda considerarse permanente y que no la estemos viendo acá, no la estemos cubriendo. Por favor, los escucho y también los leo. Voy a estar pendiente del chat. No sé si alguien tiene algún comentario.
Creo que son los tipos más comunes, ¿no? Lo que, lo que normalmente le pasa a una cubierta. Ya, perfecto. Entonces, continuamos. Avancemos un poquito. Avancemos un poquito. Entonces, estamos hablando de cargas. En el punto A, estamos hablando de cargas muertas o cargas permanentes. Sería cargas la sección 3. Por acá le vamos a colocar, bueno, está bien. Luego de hablar de las cargas permanentes, vamos a hablar un poco de lo que son las cargas vivas. Vamos a colocarle acá B. Cargas vivas o sobrecargas de uso. Dependiendo de la bibliografía, los nombres varían, ¿no? O también podemos llamarle cargas variadas, ¿no? Vamos a mejorar un poquito esto. Y esto de acá, vamos a dar color. A ver, aguarden un segundito. Materiales. Sí, está bien. Yo lo corrijo después. Yo lo mejoro después. Entonces, estas cargas son todas aquellas que no se hallan o no afectan de forma permanente a la estructura, ¿sí? La estructura. Es decir, su acción, su acción puede variar con el tiempo, ¿sí? Puede que un tiempo estén y puede que otro tiempo no esté. Entonces, una carga viva, en este caso para nosotros la carga más relevante, la más importante sería la carga viva de techo. Es lo que aplica a una cubierta. Y una carga viva de techo creo que está muy bien representada por esta foto, ¿sí? Por esta fotito de acá. Esa fotito nos las vamos a llevar a la pizarra. Entonces, acá. Vamos a colocar acá, ¿sí? Entonces, a esta carga nosotros la llamamos carga viva de techo. Acá, ahora sí. Entonces, la carga viva, vamos a colocarla entre comillas, que aplica al diseño de cubiertas es justamente la carga viva de techo. Ahí está. Es la carga viva de techo. Y normalmente en gran parte de las normativas esto se simboliza como L sub R, que viene del inglés que dice live roof, carga viva de techo. ¿Sí? Entonces, esta carga viva de techo lo que hace es hacer referencia a un posible mantenimiento que se vaya a tener sobre la cubierta, ¿sí? Entonces, esta carga viva de techo sí es una de las cargas importantes a considerar, ya que, como podrán ver en la fotito, en algunos casos se necesita subir materiales, equipo. Hay algunos casos en donde tienen que existir pequeños andamios, incluso, qué sé yo, dependiendo de la magnitud de la cubierta, de la pendiente, del material de cobertura también, es decir, hay muchas variables. Pero básicamente una carga viva de techo lo que representa es el mantenimiento, el que se suba una o varias personas a hacer trabajos de mantenimiento a la cubierta. Ahora bien, la norma americana recomienda carga viva de techo entre 60 a 100 kilos por metro cuadrado. Claro que la carga base son 100 kilos por metro cuadrado. Y si tú cumples un par de condiciones, puedes reducir ese valor de carga hasta 60 kilos por metro cuadrado, que es lo mínimo que tú puedes colocar, ¿sí?
Entonces, eso lo vamos a anotar acá porque es relevante. La carga, esta carga, eh, tiene valores recomendados entre 60 y 100 kilogramos fuerza por metro cuadrado según la norma americana ASCE 67. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hago énfasis en esta norma? Porque, como les decía, gran parte de los países de Latinoamérica usan esta norma como referencia para sus países. Ahora bien, no es el caso ajeno a lo que pasa en Bolivia. En Bolivia nosotros tenemos una norma que es relativamente nueva porque no tiene mucho tiempo. eh, y esta norma es la norma NB 1225002 o 1, si no me equivoco. ¿Sí? Vamos a ir acá a los libros. Vamos a revisar las normas y vamos a revisar las normas bolivianas. Y estas normas bolivianas, acá está, la 1225002. ¿Sí? Entonces, dentro de esta norma boliviana, nosotros tenemos lo que son las acciones sobre las estructuras gravitacionales, relógicas y empujes del suelo. Lo que nos interesa es revisar las cargas de cubierta. Está un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Acá está. Entonces, cargas vivas de cubierta, como les decía, una carga viva de cubierta es L sub R normalmente representada. Entonces, la norma boliviana, como es una copia de la norma americana, te da la misma fórmula. Y esto también pasa con la norma argentina, por si acaso, ¿no? Entonces, te dice que la carga debería ser 0.96 kilonewton por metro cuadrado, multiplicado por un factor R1 y multiplicado por un factor R2. El factor R1 es el que toma en consideración el tamaño de la cubierta. Y el factor R2 es el que toma en consideración la pendiente de la cubierta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a anotar en nuestra pizarrita. Vamos acá y vamos a decir que... Listo. Entonces, acá decimos la norma boliviana, NB boliviana, NB 1225002, recomienda en su sección, vamos a ver qué sección es esta de acá, en su sección 4.9, usar la siguiente fórmula. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula que recomienda esta norma? Es esta fórmula de acá. Esto lo llevamos a la pizarra. ¿Sí? En donde tenemos los factores R1 y los factores R2. Y los vamos a comentar. Vamos a decir que R1, R1 es un factor que depende del tamaño de la cubierta. Y si no me equivoco, esto no es tanto de la cubierta, sino del área tributaria. De la cubierta. En función al área tributaria. Tributaria. Esto lo vamos a poner entre comillas porque enseguida lo vamos a explicar. En cambio, el factor R2 considera la influencia de la pendiente. ¿Sí? Factor R1 y factor R2. R1, vamos a colocar con anaranjadito, y este R2 también con anaranjadito. Ahí está, factores R1 y R2. Y esto tiene unas ecuaciones también, estas ecuaciones las vamos a considerar acá.
Estas son las ecuaciones o los parámetros para el factor R1. Colocamos por acá. Y estas son las ecuaciones o los parámetros para el factor R2. Ahí está. Primero explicaremos el R1. ¿Sí? Entonces, para el R1, fíjense que nosotros debemos considerar un valor de 1 cuando este valor de A sub T, que se debe entender como área tributaria, es menor a 19 metros cuadrados. ¿Sí? Si este valor de área tributaria es mayor a 19 metros cuadrados, pero es menor a 56 metros cuadrados, pues deberemos aplicar esta fórmula para calcular el valor R1. Y en el mejor de los casos, nosotros vamos a reducir hasta un 60%, es decir, nuestro factor va a ser de 0,6 cuando el área tributaria sea más de 56 metros cuadrados. ¿A qué hace referencia esto? Vamos a abrir una nueva hojita de dibujo para rayar con más comodidad. Entonces, cuando hablamos de una estructura de cubierta, ¿sí? Va a ser una cubierta relativamente sencilla. Y vamos a dibujarle acá sus correas, más o menos por acá, otra por acá, y la siguiente cercha seguramente estará por acá, y de manera intermedia tendré alguna correa por acá y otra correa por acá. ¿Sí? La definición de área tributaria es el área soportada por un elemento estructural. Área soportada por un elemento estructural. Y esa definición se la encuentra más fácilmente en la norma americana que en la norma boliviana. Creo que ni siquiera está en la norma boliviana esa definición, si mal no recuerdo. Pero bueno, habíamos dicho el día de ayer que todas las cargas, ya sean cargas de granizo, de lluvia o de viento u otra, normalmente caen primero sobre la cubierta como tal, ¿no? Que puede ser una calamina, una cubierta plástica, puede ser algún otro material, qué sé yo. Pero este material no es estructural, no está diseñado para soportar cargas importantes. Nosotros no lo consideramos como un elemento estructural. ¿Sí? Entonces, en mi criterio, el primer elemento estructural como tal es una correa, porque es sobre donde se apoyan estas cubiertas, a donde van fijadas las cubiertas para soportar todas esas cargas. Entonces, si yo supongo, o si mi suposición es correcta, y yo digo que el área tributaria, o perdón, el elemento estructural es una correa, pues para mí el área tributaria va a ser todo esto. ¿Sí? ¿Qué sería todo esto? Vamos a dibujarlo con cuidado. Todo esto sería el área tributaria o el área que soporta una determinada porción o fracción de carga que corresponde a este elemento estructural que para mí es una correa, ¿no? Entonces, fíjense que si esta área tributaria es muy grande, el factor se puede reducir, y si el área tributaria es muy pequeña, el factor no se va a reducir mucho, ¿ya? Esa es una idea. Hay otra idea que, bueno, manejan otros ingenieros amigos, y ellos dicen lo siguiente: pues no, vamos a dibujar una vista en planta. Si nosotros dibujamos en planta esto, vamos a tener una, dos, tal vez por acá, tres y cuatro cerchas, ¿sí? Entonces ellos dicen, no, acá el elemento estructural es la cercha, ¿sí? Entonces la cercha como tal es el elemento estructural, ¿no? El ensamblaje de cada una de sus piezas, tanto cuerdas superiores como inferiores y además los entramados, logran un nuevo elemento estructural resistente que viene a ser la cercha. Por lo tanto, el área tributaria debe aplicarse a la cercha y no así a las correas. Entonces, en ese caso, fíjense que el área tributaria fácilmente puede ser esto que está acá, ¿no? Esta vendría a ser el área tributaria considerando ese otro criterio. Ahí está. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos vamos a poder calcular áreas. Pero, les recuerdo una vez más, si el área tributaria es grande, el factor de reducción es mayor.
Y eso tiene una simple explicación. Fíjense, si toda esta es mi área tributaria, perdón, si el área de mi cubierta, vamos a decir que tengo una cubierta muy grande, si el área de mi cubierta es algo así, es una cubierta realmente muy grande, ¿sí? Y no sé cuántos metros, unos buenos metros, tal vez unos 200 metros cuadrados, o 100 metros cuadrados, 300 metros cuadrados, no sé. Vamos a suponer que por alguna razón indeterminada y al azar, este punto que está acá es uno de los críticos para la estructura porque el material salió defectuoso de fábrica, justo el soldador estaba cansado y no reforzó bien esas piezas, qué sé yo, por alguna razón que puede incluso depender del azar, ese punto en esa cubierta es el más débil. Cuando se suba a hacer el mantenimiento, porque recuerden que estamos hablando de una carga viva de techo, cuando se suba a hacer el mantenimiento, las personas seguramente caminarán por este sector, por este sector, por este sector, por este sector, qué sé yo, ¿sí? Pero realmente es muy poco probable que en una cubierta que es muy grande, tú vayas a caminar o a pisar o a apoyar tus equipos o tus andamios o lo que sea que vayas a necesitar, los vayas a apoyar sobre el punto débil de la estructura. En el punto débil en donde tienes una correa mal soldada, un elemento entramado con error de fabricación, qué sé yo. Entonces, esa es la razón por la cual mientras más grande sea tu cubierta, tú puedes reducir más la carga viva de techo, porque simple y llanamente es muy poco probable que tú te apoyes, pises y camines y apliques una carga por efecto de tu peso propio, una carga viva a la cubierta de tal manera de que esta falle, ¿sí? Entonces, vamos a llevarnos esto por acá. Vamos a sacarle una capturita de pantalla. No, 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 todavía. Vamos a borrarlo esto, si no, esto más va a salir. Ahí está. Y una capturita de pantalla para editarlo un poquito ya. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ese factor R1 hace referencia a estas dos ideas. ¿Sí? Al área tributaria. Ahora, ¿cuál es el área tributaria? Como les comento, yo tengo estas dos opiniones, ¿sí? Las veces que me ha tocado realizar cálculos para empresas públicas o privadas y he tenido supervisores, pues he tenido supervisores que tienen las dos opiniones, ¿no? Unos apoyan el tema de la correa y otros apoyan el tema de la cercha como elemento estructural. Entonces, fíjense por favor que como pueden ver acá, si el área tributaria es mayor a 56 metros cuadrados, el factor es 60, ¿sí? Y eso va a ocurrir en este caso. Por el contrario, si yo considero el área tributaria esta de acá, siempre va a ser más pequeña. Por lo tanto, esta carga base que me da la norma de 96 kilonewton por metro cuadrado o 100 kilogramos por metro cuadrado, no se va a reducir mucho. Fíjense que si el área tributaria es pequeña, acá tengo un valor de 1. Entonces no reduzco nada. ¿Sí? El siguiente factor es un factor que se llama el factor R2 y este factor está en función a la pendiente. Y ese valor de F representa esto de acá, ¿sí? Entonces, ese valor de F es igual a 0.2 por el valor de la pendiente, pero ojo que acá la pendiente debe estar expresada en porcentaje, como normalmente lo expresan los arquitectos en sus planos, ¿no? 12%, 10%, 20%, qué sé yo. Entonces, hacemos otra vez un dibujito. Y voy a dibujar dos cubiertas, ¿sí? Voy a dibujar una primera cubierta de este tipo, muy empinada, y otra cubierta de este tipo, con una pendiente baja. Entonces, ahora les consulto. ¿En cuál de las dos cubiertas creen ustedes que es mucho más fácil hacer un mantenimiento, ¿no? Hacer una carga viva de techo, ¿en la cubierta de la izquierda o en la cubierta de la derecha? Los escucho y los leo.
Ya. Tengo un comentario de Julio Hernández que nos dice que la norma colombiana exige un mínimo de 50 kilos por metro cuadrado. Perfecto, muchísimas gracias, Julio. Un dato más para conocerlo. Entonces, les consulto ahora, ¿cuál de las dos cubiertas creen que es más, no, perdón, ¿en cuál de las dos cubiertas creen que es más fácil hacer un mantenimiento de carga viva de techo? ¿En la cubierta de la izquierda o en la cubierta de la derecha? En la que tiene menor pendiente, Leandro López Coca. Perfecto, gracias, Leandro. Entonces, eso es correcto, ¿no? Fíjense que es mucho más sencillo que se pueda hacer mantenimiento en esta cubierta de la derecha simple y llanamente por la pendiente. La pendiente es baja o puede ser tan baja que fácilmente podríamos caminar ahí. Si una persona pesa 80 kilos en promedio y esta persona tiene la posibilidad de caminar sobre la cubierta, esos 80 kilos se van a dividir aproximadamente entre dos, que son sus puntos de apoyo, que vendrían a ser los pies. Haciendo un cálculo un tanto grosero y rápido, podríamos decir que sobre cada pie ejercería una carga de 40 kilos por pie, ¿no? En cambio, en este caso no. Fíjense que no se podría caminar, seguramente incluso tendría que la persona que haga mantenimiento gatear para desplazarse en el techo. Entonces, el solo hecho de gatear ya distribuye el peso y no solamente en dos puntos de apoyo, sino en cuatro puntos de apoyo. Por lo tanto, esa carga va a bajar, ¿sí? Esa carga va a bajar. Y hay un ejemplo bien bonito que me gustó mucho y lo vi en TikTok y se los voy a compartir el enlace al grupo. Es un doctor en física que explica el fenómeno de la presión, pero con un oso polar, que para lo que estamos explicando ahora, pues tiene mucho que ver, ¿sí? Se los voy a pasar para que lo puedan ver y se acuerden de esta parte de la explicación. Entonces, como en una cubierta con una pendiente mayor, la carga viva se distribuye más, lo que te dice la norma es que, o lo que te permite la norma, si quieren, vamos a copiar esto de acá, lo que te permite la norma es reducir más ese valor o ese factor R2. Fíjense que cuando F es mayor a 12, ¿qué era F? 0.12 por el valor de la pendiente. Es decir, si tú tienes 30% de pendiente, lo multiplicas por 0.12 y ese es tu valor de F, ¿no? Entonces, cuanto mayor es la pendiente, fíjense que tú puedes llegar a reducir este factor hasta 0.6, ¿no? Que sería el caso de la izquierda. Pero si tu pendiente es menor, no vas a poder reducir mucho. Y es decir, en algunos casos no vas a poder reducir nada. ¿Sí? Si ahora combinan los dos factores, por ejemplo, en el lado de la izquierda tomamos esta como área tributaria y la pendiente de mi cubierta es muy similar a esto, lo que te va a resultar es en que tú vas a tener un valor de 1 para R2 y un valor de 1 para R1. Si tú multiplicas 0,96 por 1 y por 1, pues tienes una carga de 100 kilos por metro cuadrado. Y esa es la carga que recomienda el ASCE y la norma boliviana también, porque es una copia de la ASCE. Entonces, veamos a qué hacía referencia una carga viva de techo. ¿Sí? Fíjense que esta imagen más corresponde a un techo y a unos trabajadores norteamericanos. El americano promedio con seguridad que está por encima de los 1,80 o 1,90 y estimo yo que debe estar por sobre sus 90 kilos de peso, ¿no? No es lo mismo que un boliviano, por ejemplo, el boliviano que va a hacer mantenimiento de techos es un flaquito de aquellos que apenas llega a sus 65, 70 kilos, ¿no? Entonces, nunca va a ser lo mismo el mantenimiento que haga un americano al mantenimiento que haga una persona boliviana y con condiciones normales en Bolivia. ¿A qué me refiero? Tenemos muy mala costumbre, o diría nula costumbre, para hacer mantenimiento a las cubiertas. Y les pongo un ejemplo. Para los que viven acá en Cochabamba, hace un par de años, si no me equivoco, el 2018, se realizaron los Juegos Suramericanos con sede en la ciudad de Cochabamba.
y solamente para esa ocasión a todas las autoridades se les ocurrió hacer mantenimiento a las cubiertas. Y una de esas cubiertas fue el Coliseo de la Coronilla, uno de los coliseos más grandes de la ciudad. Entonces, si no era ese evento, con seguridad que no había un mantenimiento evidente, ¿no? Entonces, esa carga de 100 kilos por metro cuadrado realmente es mucha carga, porque estamos hablando aproximadamente de 2 bolsas de cemento, imagínense, por cada metro cuadrado. Pero como les digo, eso es lo que recomiendan los americanos, pero está más orientado a un trabajo que se realiza como en Estados Unidos, ¿no? Con personas mucho más grandes, más corpulentas y que seguramente tienen más equipos, más herramientas, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, esta carga no siempre es aplicable a la realidad de nuestros países o a la realidad de lo que pasa en nuestro medio. Por esta razón, siempre se buscan alternativas, ¿sí? Siempre se buscan alternativas para considerar esta carga. Entonces, una de esas alternativas para una carga viva de techo es lo que recomienda la norma peruana, una vez más. La norma peruana, cuando habla de cargas vivas, acá, carga viva de techo. Fíjense lo que dice acá la norma peruana. Dice algo muy interesante. Las cargas vivas mínimas serán las siguientes. Vamos a rayar un poquito, vamos a rayar un poquito. Entonces, para techos con una inclinación hasta de 3 grados, fíjense. Hasta 3 grados, 100 kilogramos por metro cuadrado. Y esto es bastante razonable por lo que acabamos de explicar. Si es prácticamente plano, pues cualquiera puede subir y caminar y demás. Entonces, hay la posibilidad de que se incremente la carga. Para techos, dice, con una inclinación mayor a 3 grados, dice, con respecto a la horizontal, igual 100 kilogramos por metro cuadrado, reducida en 0,05 por cada grado de pendiente. ¿Sí? Hasta un mínimo, fíjense, la norma peruana te dice, hasta un mínimo de 50 kilos por metro cuadrado. Y aquí coincidimos con lo que nos acaba de comentar en el chat nuestro amigo Julio Hernández, que dice que la norma colombiana recomienda una carga de 50 kilos por metro cuadrado. Entonces, los peruanos dicen 50, los colombianos también dicen 50, entonces hay un acuerdo, ¿no? Es algo relativamente cierto. Pero fíjense lo que dice acá, ¿sí? Para techos con coberturas livianas de planchas onduladas o plegadas, calaminas, fibrocemento, material plástico incluso acá, cualquiera sea su pendiente, 30 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Excepto cuando puede haber acumulación de nieve. Pero acá te dice 30 kilos por metro cuadrado. Entonces, 30 kilos por metro cuadrado para mí es una carga muy razonable, muy razonable, pero sobre todo leyendo con mucho detenimiento lo que dice acá. Para techos con coberturas livianas. Entonces, una calamina es una cobertura liviana. Una cubierta plástica es una cubierta liviana. ¿Cuál es la razón de este artículo? Pues a mi entender es bastante sencilla. Si tú te subes a un techo de calamina y pisas al medio de las correas, pues la calamina se va a deformar o va a crujir muy fuerte. Entonces, esa calamina no se puede, perdón, sí, esa calamina se va a deformar fácilmente. Entonces, es bastante lógico que si tú te vas a subir a un techo a hacer mantenimiento, o vas a caminar sobre las correas, o tal vez te vas a subir un tablón para caminar sobre ese tablón, ¿no? Entonces, es muy razonable lo que dicen acá los peruanos y por esa razón, en algunos proyectos, si la carga viva está incidiendo mucho en el diseño, se puede bajar tal vez esa carga, pero siempre con un respaldo técnico, con un criterio técnico, que en este caso es lo que dicen los peruanos, ¿no? Recordando una vez más que, bueno, los americanos dicen 100, pues porque son americanos, son grandotes, son pesados y, bueno, seguramente suben con todo su equipo de mantenimiento para trabajar encima de la cubierta, cosa que en muchos de nuestros países no es así, la realidad no es esa, ¿sí? Entonces, esto de acá también me lo voy a llevar a la pizarra, este artículo de acá, para que quede a manera de apunte. Vamos a hacer una hojita por acá y acá lo vamos a colocar. Y esto viene de la norma peruana E.030, creo. A ver. Sí, no, E.020. Entonces lo vamos a anotar ahí.
Vamos a copiar esto y vamos a decir esto de acá. La norma peruana recomienda estos valores de carga. Para techos con coberturas livianas, 30 kilos por metro cuadrado. Pero ojo, coberturas livianas. De otro modo, lo que hay que hacer es calcular estos dos factores R1 y R2 y determinar el valor correspondiente a esta primera ecuación, esta ecuación que está acá, ¿no? L sub 0 es igual a 0,96 por R1 y esto lo multiplicamos por R2, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos ver en relación a las cargas de viento. Tal vez para complementar un poquito más esto, alguna vez he revisado también esta norma, que es la norma española, y la norma española tiene una tablita que hace referencia a las cargas vivas, como muchos de las normativas que tenemos en otros países, y dice, cubiertas accesibles únicamente para conservación. ¿Qué dice? Cubiertas con una inclinación menor a 20 grados, te dice una carga uniforme de 1 kilonewton, es decir, 100 kilos por metro cuadrado. Cubiertas ligeras sobre correas, sin forjado, te dice, ¿no? Sin forjado hace referencia a la losa. Es decir, cubiertas ligeras, 40 kilos por metro cuadrado o 0,4 kilonewton por metro cuadrado. Entonces, fíjense que hay cierta correspondencia, ¿no? Los peruanos dicen 30, lo menor, los españoles dicen 40, incluso los españoles te dicen 0, ¿no? O sea, no hay carga viva de techo cuando la inclinación es más de 40 grados. O sea, no consideres la carga porque simplemente no es posible que se dé. Los colombianos, como habíamos visto, dicen 50, y bueno, los bolivianos que copiamos de los americanos dicen entre 60 y 100, ¿sí? Entonces, es importante tener claros todos estos conceptos porque puede ser que un día ustedes estén del lado de los proyectistas y diseñen un proyecto con las cargas que vean conveniente, y puede ser que otro día estén de parte de una empresa constructora. Entonces, a la empresa constructora seguramente le va a convenir que la estructura no sea tan grande y no sea tan pesada porque ahorrará algo de material y de repente económicamente es más redituable. Puede que pase, ¿sí? Entonces, muchas de esas empresas buscan bajar las cargas y hacer un diseño más óptimo, ¿no? Pero si estás del lado del proyectista, pues mucho no interesa, porque como se dice normalmente, no es tu dinero, ¿no? Es dinero del privado o es dinero del Estado, entonces tú cumples con la normativa al pie de la letra y que salga lo que tenga que salir, ¿no? Pero cuando construyes no siempre es así. Entonces es bueno conocer todos estos extremos para tener una buena decisión al momento de determinar una carga viva de techo, ¿sí? Carga viva de techo. Y eso eso es lo que podemos comentar a la carga de techo. No sé si hasta acá alguien tiene alguna consulta, algún comentario sobre estas cargas. Acabamos de hablar de la carga viva de techo y de las cargas muertas. ¿Los escucho o los leo? Bueno, entonces espero que esté claro, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a ver. Tenemos cargas muertas, ya hemos hablado de las cargas muertas. Estamos hablando de las cargas vivas de techo. Vamos a hablar ahora de las cargas de granizo. Cargas de granizo. Entonces, carga de granizo. ¿Sí? Entonces, en el caso de Bolivia les reiteraba que no existe un procedimiento para determinar unas cargas de granizo. Sí, por lo tanto, pues es bueno acudir a recomendaciones y experiencias de otros países. ¿Sí? Ya nos había comentado el día de ayer
Julio Hernández, que por ejemplo, para el caso de Colombia, la carga de granizo, por las consideraciones que se tienen allá, es de 100 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, en este caso, al no existir una norma boliviana referente a las cargas de nieve y de granizo, pueden consultar otras normativas o recomendaciones. ¿Sí? Entonces, uno que me parece que es bastante sencillo y es bastante claro es la norma ecuatoriana, que ya la habíamos visto un poco el día de ayer. Y esta norma ecuatoriana, acá, vamos a ver que en la sección 3.2.5 dice: se considerará la acumulación de granizo en corto tiempo. Se debe tomar en cuenta que para regiones del país con más de 1500 metros sobre el nivel del mar, ¿sí?, las cargas de granizo, tal como se especifica en los siguientes párrafos. Entonces, el valor S, que es la carga de granizo, resulta de multiplicar el peso específico, que para los ecuatorianos es 1000, por una posible altura de acumulación, ¿sí? El problema acá es que esta altura de acumulación pues no debería ser un valor al azar, debería ser un valor con base en resultados de estadística y probabilidad, y normalmente debería ser proporcionado por la institución encargada de monitorear el clima. En el caso de Bolivia es el CENAMI, ¿no? Pero lamentablemente el CENAMI no se encarga de esto, no hace este trabajo, entonces no nos dan una altura de acumulación posible de granizo en base a las distintas regiones del país. Pero aún así, siempre quedan estas recomendaciones de cargas mínimas. Fíjense lo que dice: para cubiertas con pendientes menores al 15%, y para ver cuánto es 15%, lo vamos a convertir a grados. Vamos a utilizar esta calculadorita y vamos a hacer la función, si mal no recuerdo, es arco tangente de 15, perdón, tangente a la -1 de 15%. Entonces estaríamos hablando de una cubierta, no, a ver, creo que solo es tangente, a ver. Menores al 15%. Tangente a -1 de 0.15%. Ah, ya, es que está en radianes. Grados, ahí está. Fíjense. Entonces, para 15% estamos hablando de una pendiente que tiene 8 grados, ¿sí? Recuerden que la pendiente mínima para una cubierta de calamina de tipo trapezoidal era 7 grados, y para una cubierta de calamina de tipo ondulada, la pendiente mínima era 10 grados. Entonces, si tú tienes menos de 8 grados, lo que te recomienda esta norma es colocar una carga de granizo de 50 kilonewton por metro, perdón, 0,50 kilonewton, que equivale a 50 kilos por metro cuadrado. Y si tienes una cubierta con una pendiente mucho menor, deberías colocar 100 kilos por metro cuadrado. Entonces, estos valores me parecen bastante razonables, pero les reitero una vez más: mientras no haya una normativa boliviana que hable específicamente del tema, es decisión y responsabilidad de cada uno tomar un valor, el que considere con base en la experiencia de sus localidades, con base en la experiencia incluso de fallas, porque recordarán ustedes que en Cochabamba ha habido muchas cubiertas que se han caído por el tema del granizo. Entonces, vamos a buscar acá Cochabamba, ¿sí? Entonces, fíjense que esto sale casi a la primera, ¿no? Sale casi a la primera. Vamos a ver algunas fotos. Entonces, esto es lo que ha pasado en Cochabamba, ¿no? Fíjense. Esto creo que es reciente, si no me equivoco es del año pasado, ¿sí? Pero ahí está una estructura de tinglado que ha caído por el granizo. Y si ustedes se fijan, hay un montón de fotos, ¿no? Esto ha sido en Trinidad, por ejemplo. Bueno, esto es de un viento huracanado, temporal que causó destrozos en Salto del Guairá. Es decir, hay muchos casos de este tipo, ¿no?
Fíjense, emergencia por granizada y colapso de un tinglado en una escuela de Valle Bajo, ¿no? Esto es de un periódico local de Cochabamba de los tiempos. Entonces, las estructuras, las cubiertas, y especialmente en Cochabamba, han fallado por granizo. Entonces, esta carga de granizo es una carga que no se la puede despreciar, no se la puede dejar a la ligera. Es una carga que se tiene que calcular, ¿sí? Que se tiene que calcular, y ahí está. Y para ejemplos hay muchos, ¿no? Creo que esto es de Sucre. Este es el tinglado, una cubiertita de un kinder, incluso, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces son cosas que han pasado. Entonces, estas experiencias, aunque malas experiencias, amargas experiencias, tienen que servirnos a nosotros para aprender de ellas, ¿sí? Entonces, la carga de granizo, recomendaciones, ya hemos escrito esto, vamos a decir acá. La norma ecuatoriana recomienda valores entre 50 a 100 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado en función a la pendiente. En función a la pendiente. Entonces, acá nos vamos a llevar lo que dice la norma ecuatoriana. En esto de acá, lo llevamos y lo dejamos como apunte en nuestra pizarrita. Ahí va uno y acá está el segundo. Ahí vamos. Sí, una norma más de referencia que también habíamos visto un poco el día de ayer era la norma de México. Y esta norma de México hablaba de granizo acá. Y no, nos vamos a copiar también esto a la pizarra. Estos dos puntos de acá. Y vamos a copiar esto, lo vamos a pegar por acá. Y vamos a decir, por su parte, la norma mexicana señala. Ahí está. Entonces, esto es lo que dice la norma mexicana, ¿no? Para techos inclinados, en los valles se considerará 30 kilos por cada metro cuadrado y además para tomar el efecto del granizo como W sub M se tomará igual a 100 kilogramos por metro cuadrado y se tratará como una carga accidental, ¿no? Entonces, son recomendaciones. Lo que nos decía Julio Hernández, por ejemplo, en el caso de Bogotá, en el caso de la norma colombiana, pues ellos recomiendan 100 kilos por metro cuadrado. Entonces, 100 kilos por metro cuadrado sí es una carga importante, sí es una carga que puede fallar, ¿sí? Incluso puede llegar a ser más importante que lo que son las cargas vivas, ¿sí? Carga de granizo. ¿Qué más? Tendríamos carga viva, carga muerta, carga de granizo. Vamos a tener carga de nieve. Se podría calcular también cargas de lluvia. No lo voy a explicar mucho, no tanto a detalle, porque la verdad que cuando uno los calcula casi no es relevante, ¿sí? Pero para que tengan conocimiento, si es que alguien lo quiere calcular o necesita calcular, puede recurrir al capítulo 8 de la ASC, en donde acá está el diseño de cargas de nieve, donde básicamente hay que entender dos cosas. O perdón, cargas de nieve. Para las cargas de lluvia hay que entender básicamente dos cosas, ¿sí? Y cargas de lluvia, no. ¿Saben qué? Lo vamos a explicar, porque no es tan complicado y no es tan largo y de repente a alguien le sirve, a alguien le va a servir. Pero no lo voy a hacer con la norma americana, lo voy a hacer con la norma argentina, porque la norma argentina también se basa en la norma americana. Entonces, acción de la nieve, cargas permanentes. Vamos a ver si está por acá.
Vamos a ver si está por acá. Lluvia. Ah, aquí está. Cargas de lluvia. Anexo 1, cargas de lluvia. Vamos a la página 33. Página 33, un poco más abajo. Y acá está la formulita también, ¿no? Fíjense, justo dimos con las sobrecargas mínimas para cubiertas. Ahí están las mismas fórmulas que está en la norma boliviana y que está en la norma americana. Lo mismo, exactamente lo mismo. Cargas de lluvia. Entonces, esta es la ecuación. Fíjense, para las cargas de lluvia, simplemente hay que calcular este valor R es igual a 0.0098 por D sub S más D sub H. Y acá lo que hay que conocer es qué representa D sub S y qué representa D sub H. Vamos a ver si está por acá. Si no me equivoco, había un dibujito. D sub S, acá está. Fíjense, D sub S es la altura de agua sobre la cubierta no deformada por flexión hasta la entrada del sistema de desagüe secundario. Este es D sub S. La altura de agua hasta el sistema de desagüe secundario. Y D sub H es la altura de agua adicional sobre la cubierta no deformada por flexión por encima de la entrada del sistema de desagüe secundario, calculada con el flujo de diseño sobre elevación hidráulica en milímetros. Es más sencillo de lo que se lee, pero creo que es más fácil explicarlo. D sub S, recuerden, es altura del desagüe primario y D sub H es altura de entrada del desagüe secundario, ¿ven? Altura de agua adicional sobre la cubierta no deformada por flexión por encima de la entrada del sistema de desagüe secundario. Sistema de desagüe primario y secundario, sí. Bueno, esto se explica de la siguiente manera. Entonces, aplica más tal vez a edificios, no tanto a cubiertas, pero bueno, lo explicaremos si estamos por acá. Ustedes van a tener algún tipo de edificio. En ese edificio, ustedes van a tener algún tipo de parapeto, ¿sí? Y acá, eventualmente, seguramente en un costado van a tener su sistema de desagüe, ¿sí? Y ese sería el sistema de desagüe primario, que normalmente está a la altura de la losa, si quieren, del último nivel del edificio. Pero eventualmente se puede requerir colocar un sistema de desagüe secundario, ¿sí? Entonces, la primera altura corresponde a la acumulación de agua que ustedes puedan tener sobre este nivel. Perdón. Vamos a dibujarlo con esto de acá. La acumulación de agua que ustedes puedan tener sobre este nivel, ¿sí? Entonces, se va a acumular agua de acá en un determinado espesor, que pueden ser un par de milímetros, en una cubierta, como dice la norma, no deformada. Entonces, toda esa agua que se va a acumular va a representar obviamente un peso y toda esa carga se va a ingresar por este sistema de desagüe primario. Pero puede darse el caso de que este sistema, por alguna razón, vaya a estar tapado, vaya a colapsar, qué sé yo. Simple y llanamente no funcione. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a acumular más el agua y esa acumulación de agua tiene que llegar hasta un sistema de desagüe secundario, ¿sí? Si nosotros hacemos un zoom a este sistema de desagüe secundario, vamos a poder apreciar que, por ejemplo, el flujo del agua cuando ingrese por esta tubería va a ser algo así, ¿sí? Va a ser un flujo de este tipo, ¿no? Es decir, ustedes van a tener una pequeña altura acá, ¿sí? Y esta es la altura que se debe considerar para el sistema de desagüe secundario, ¿sí? Entonces, sistema primario el de la izquierda y sistema de desagüe secundario el de la derecha. Nos vamos a copiar. Esto de acá lo vamos a copiar a la pizarra. Y todavía no hemos escrito nada de cargas de lluvia. Enseguida vamos a escribir. Guarden un segundito. Necesito separar esos dos.
Ahí está bien. Entonces, todavía no. Vamos a este pequeño Paint. Vamos a seleccionar esto de acá. Control C y Control V. Un dibujo y el otro dibujo. Control C y Control V. ¿Sí? Cargas de granizo. Y acá vamos a colocar cargas de lluvia. ¿Sí? Entonces, para la determinación de esta carga, podemos recurrir, podemos acudir a la norma americana en su capítulo 8, si no me equivoco, o a la norma argentina, que habla de lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ecuación que nos interesa? Es esta sencillita de acá. Esta es la ecuación que nos interesa. Entonces, esta ecuación es la que vamos a colocar acá, ¿sí? Y esto de acá lo vamos a achicar un poquito, ¿sí? Entonces, D sub S y D sub H, vamos a leer una vez más. D sub S es la altura de agua sobre la cubierta, ojo, no deformada por flexión, es decir, que esa tu cubierta no debería estar deformada por flexión debido a peso propio, cargas vivas, qué sé yo, hasta la entrada del sistema de desagüe secundario, es decir, el D sub S corresponde al gráfico de abajo. Ese es el D sub S. Y D sub H es la altura de agua adicional sobre la cubierta no deformada por flexión encima de la entrada del sistema de desagüe secundario. ¿Sí? Entonces, perdón, no. El D sub S es esta altura que está reflejada en la primera imagen y el D sub H es esta alturita que está reflejada en la segunda imagen. Entonces, simplemente calcular esas dos alturas o estimarlas si quieren de una manera razonable y con eso van a poder calcular esta carga de lluvia. ¿Sí? No es nada muy complicado. Y a ver, el valor de esta carga, por si acaso, se va a expresar en kilonewton por metro cuadrado. Eso está en la norma. Está en la norma, tanto en esta norma como en la norma americana también debe estar. Lo debe explicar de esa manera en el capítulo 8 dijimos, ¿no? Esto de acá. Ah, ya. Fíjense que esta es la norma del 2022. Entonces, acá ya hay una pequeña variación, ¿no? Fíjense que se ha incluido un valor más de D sub P. Lo que está en la norma argentina es relacionado más a una versión más antigua de la norma americana. Pero es básicamente lo mismo. Seguramente hay que leerlo un poquito más y por acá debe explicar el D sub P. ¿Sí? Entonces ahí está. Hablemos de más cargas. Hablemos de la... Lo voy a saber, aguarden un segundito. Vamos a corregir estos. Cargas B. El punto B es cargas vivas. El punto C tendría que ser cargas de granizo. Y el punto D, cargas de lluvia. Control C. A ver, aguarden un segundito. Creo que se me ha desordenado un poco. Ah, ya. Sí, esto se ha desordenado. Ahora sí. Entonces, carga residuos de techo y acá está su explicación. Después carga de granizo, carga de lluvia y ahora el punto E, cargas de viento. Cargas de viento. ¿Sí?
Viento, viento, tal vez una de las cargas más complicadas para determinar o más morosas, depende cómo quieran verlo. Y vamos a darle una pequeña introducción a esto, ¿sí? Entonces, las cargas de viento consideran la acción de ráfagas de viento. Eso es lo importante. Ráfagas de viento que generan presiones de succión o presión sobre las estructuras de cubierta. Ahí está, las cargas de viento. Entonces, me voy a referir siempre primero a la norma americana, porque como les digo, es la norma que manda, ¿no? Es la norma de la que todos copian. Y la norma americana empieza el procedimiento de cálculo de las normas de las cargas de viento en el capítulo 26, ¿sí? En el capítulo 26 de cargas de viento, uno determina los parámetros generales para calcular una carga de viento. Y el mejor ejemplo para explicar esto es esta figurita de acá, ¿sí? Entonces, en el capítulo 26 de la norma americana, establece un procedimiento, casi como un diagrama de flujo, es una serie de pasos que tú tienes que seguir para determinar correctamente las cargas vivas de techo, ¿sí? Entonces, estas cargas vivas de techo, para empezar, se determinan empezando a calcular la velocidad básica del viento, después calculas el factor de direccionalidad, la categoría de exposición, el factor topográfico, el factor de elevación sobre del terreno por encima del nivel del mar, la velocidad de presión, el factor de efecto de ráfaga, la clasificación de cerramiento y los coeficientes de presión interna. Entonces, solo cuando tú has determinado todos esos parámetros, estás habilitado para continuar a uno de los siguientes capítulos. Y esos capítulos pueden depender de lo que tú quieras calcular. Entonces, si tú vas por el camino de la izquierda, vas a calcular cargas de viento en MWFRS. ¿Qué significa Main Wind Force Resistance System? Que quiere decir sistema principal resistente a las fuerzas de viento. Y el lado de la derecha quiere decir C y C, es componentes and claddings, que quiere decir componentes y revestimientos o coberturas o estructuras falsas, digamos, que normalmente tienen un propósito arquitectónico. Ahora bien, dentro del camino de la izquierda tú puedes optar por uno de estos capítulos, capítulo 27, 28, 29 y 30, ¿sí? Lo que la mayoría de los códigos explican y recomiendan, y bueno, se abocan solamente a explicar esto de acá, que es el capítulo 27, que es el procedimiento direccional, que de repente es el procedimiento más conocido, incluso el más documentado, incluso en YouTube. Hay un tutorial, un curso muy bueno de una empresa peruana, si no me equivoco, o venezolana, creo que es venezolana, que se llama Ceproinca. Y es una serie de videos que se los voy a recomendar que los vean y que se los descarguen. Ellos ofrecen un seminario gratuito. Ustedes llenan algunos datos en su página y van a tener acceso a ese seminario gratuito. Entonces, si uno busca en YouTube cargas de viento, Ceproinca, Ceproinca, ¿sí? Pues van a tener esto, ¿no? Velocidad básica del viento y altura según el ASC, términos básicos, diseño por viento, clasificación de cerramiento. Es decir, pueden tener varios videos de esto, ¿no? Entonces, es muy recomendable, realmente muy recomendable que puedan ver extra este curso y que puedan ver estos videos. ¿Dónde está? Diseño por viento, acá está. ¿Sí? Entonces, en su lista de reproducción, acá tienen 3 videos, pero como les digo, si ustedes entran a la página, ellos tienen un seminario gratuito. Este seminario gratuito, si no me equivoco, yo ya lo vi, lo descargué, y si lo tengo por acá está. Son 3 videitos. Vamos a ver esto desde 18 minutos, este de acá es de 10 minutos y este de acá es de 10 minutos, ¿no? Entonces, estos se los voy a compartir también para que ustedes los tengan.
pero les recomiendo que aparte vean estos videos que explican con mucha claridad. Creo que es uno de los pocos videos en español que explica con mucha claridad todo el procedimiento de determinación de cargas con base en la normativa ASCE, ¿sí? Entonces, dicho eso, pues lo que normalmente vamos a hacer es entrar a este lado, entrar a este lado, y acá vamos a irnos por el capítulo 27. Capítulo 27. Lo vamos a resaltar, ¿sí? ¿Dónde está mi reglita? Este de acá, este de acá. Ahí está. Entonces lo vamos a resaltar. Ahí está. Listo. Y vamos a escribir un poco más de texto. Para la norma americana, procedimiento empieza en el capítulo 26. ¿Sí? Entonces, en este capítulo 26 lo que va a pasar es que ustedes van a determinar una serie de parámetros básicos. Luego, vamos a decir que posteriormente se debe optar por, se debe optar por alguno de los capítulos siguientes. Alguno de los capítulos siguientes. 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 Ahí está. ¿Sí? Entonces, el más común y el que se explica mucho es el capítulo 27, que es el procedimiento direccional. Pero esto es norma americana. Vamos a ver un poco lo que dice la norma boliviana. Para la norma boliviana nos vamos a ir acá, acá, a la norma boliviana. Y es una carga igual, yo diría, relativamente nueva. Carga de viento que vendría a ser la norma boliviana 1225003. ¿Sí? Entonces, esa norma boliviana, que es una copia de la norma americana, es una copia de la versión de la norma del 2005 o 2002 de la ASCE. Fíjense que actualmente la última versión de la ASCE está en la 2022 y la norma boliviana sigue con esa norma, con la copia de la norma americana del 2002 o 2005. Entonces, acá hay un pequeño diagrama de flujo también, con una serie de pasos, creo, vamos a revisarlo enseguida. Acá está, ¿sí? Entonces, la norma boliviana considera dos tipos de procedimientos, y el primero es el procedimiento analítico. Este procedimiento analítico se llamaba como tal en la norma de la ASC del 2002. Actualmente se llama procedimiento direccional, pero bueno, la norma boliviana sigue siendo procedimiento analítico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues simple y llanamente cumplir todos estos pasos. Todos estos pasos hasta lograr encontrar y determinar de forma adecuada las cargas vivas de las cargas de viento, perdón. ¿Sí? Entonces, la norma boliviana en su sección, vamos a ver qué sección es esta de acá, en su sección 5.2, claro, en el capítulo 5, en su sección 5.2, presenta el procedimiento que se debe seguir para determinar cargas de viento. Ahí está. Entonces, este es el procedimiento. Ahora, vamos a comparar. Lo primero, ¿qué dice acá?
Se determina la velocidad básica del viento. Y eso está acá. Se determina la velocidad básica del viento. Luego dice, se determina un factor de importancia de acuerdo al artículo 5. Ese factor de importancia ya no está acá, porque la norma americana lo ha suprimido. Solamente estaba presente hasta la versión del 2005. Es decir, este factor de importancia, este de acá, solo se tiene que determinar para la norma boliviana. La norma americana ya no existe, ¿sí? Y también es lo mismo en la norma argentina, ¿no? Luego, se determina para cada dirección del viento una categoría o categorías de exposición y los coeficientes de exposición dinámica o presión dinámica. Entonces, eso de acá está acá. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? KD. No, no, yo sé que me está faltando. Está faltando un cuadrito más acá. Guárdame un segundito. Después de que tú entras al capítulo 27 en la norma americana, vamos a irnos al capítulo 27 en la norma americana, vas a encontrarte otra vez un procedimiento, ¿sí? Fíjense lo que dice acá. Pasos para determinar las cargas de viento en sistemas principales resistentes a la fuerza de viento para eh, edificios cerrados, parcialmente abiertos y abiertos de todas las alturas, ¿sí? Entonces, la ASC, después de que tú cumples todos los pasos del capítulo 26, te manda al capítulo 27 y te dice, pues si quieres determinar las cargas con mi procedimiento, tienes que irte para acá. Esto lo vamos a cortar, lo vamos a pegar y lo vamos a mover por acá, ¿sí? Y esto lo vamos a colocar acá. Entonces, ya. Estos pasos que están acá, el paso número 3, es básicamente repetir lo que se ha hecho acá. Por ejemplo, este factor de direccionalidad KD se determina acá, ¿no? La categoría de exposición se determina acá. Es decir, todo lo que es el paso 3 se determina ya en el capítulo 26 y lo único que corresponde para adelante en el capítulo 27 es determinar todos estos pasos que vendrían a ser los pasos del el capítulo 27, desde el 4 hasta el paso número 8. Entonces, lo que me interesa mostrarles en esta ocasión es solamente una comparación entre estos. Por eso es que me lo voy a llevar acá. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, la velocidad básica del viento está acá, sería el paso 2. Factor de importancia, dijimos que ya no está en el ASC. La determinación de la dirección del viento y los factores de presión dinámica K sub H y K sub Z, esos están acá, el paso 4. Determine la los coeficientes de velocidad de presión K sub Z o K sub H. Después el factor topográfico está acá, factor topográfico. Factor de efecto de ráfaga está acá. Luego, la clasificación de cerramiento está acá, ¿sí? El coeficiente de presión interna tiene que estar acá. La presión dinámica, que es esta ecuación, es esto de acá, paso 5. Los coeficientes de presión externa es el paso número 6 y la presión de diseño es el paso número 7, ¿sí? Entonces, estos pasos, por ejemplo, la determinación de la categoría de riesgo, que es el paso 1, no aplica en la norma boliviana. Es decir, no influye directamente. Para calcular este factor, o bueno, vamos a hacerlo así. Para calcular este factor, el factor de importancia, tú tienes que conocer el factor de la categoría de riesgo. Es decir, está implícito acá. Si tú quieres calcular el factor de importancia, tienes que conocer la categoría de riesgo, que antes se llamaba categoría de ocupación, ¿sí? Pero bueno, todo este procedimiento es un poquito moroso. Lo vamos a explicar el día de mañana. No, mañana es jueves, no. Lo vamos a explicar la siguiente clase para que puedan ver cuál es el procedimiento que se debe seguir para determinar cargas de viento para una cubierta. No es complicado, pero sí es moroso. ¿Ya? Vamos a ir avanzando paso por paso
pero con esta norma de acá, con la norma boliviana, ¿sí? Y como podrán ver, es básicamente lo mismo que la norma americana, y si quieren aprender la norma americana, pues con lo que ya vamos a ver en el curso ya tienen una buena base, pasan a ver los videos de CEPROINCA y con eso no creo que quede mayor duda al respecto, ¿sí? El día de mañana, por favor, jueves, no voy a poder pasar clases porque como estaba en el brochure, los jueves no está programado clases conmigo porque tengo clases en la universidad. Entonces, los días jueves paso clases en la universidad. Por esas razones que les voy a pedir que el día de mañana no vamos a tener sesión, nos vamos a ver directamente el día viernes. Estamos viendo hasta ahora solamente determinación de cargas y creo que con esto de la carga de viento ya vamos a terminar. Es decir, después de esto tendríamos que entrar solamente a modelar. Quise hacer mucho énfasis en esta parte teórica porque considero que se necesitan los dos aspectos para hacer un buen diseño estructural. Una buena determinación de cargas, una buena base teórica, una introducción competente y posteriormente el manejo del programa, que no es nada complicado. Creo que es más fácil manejar el programa que aprender todo esto. ¿Sí? Entonces, dentro del programa vamos a dibujar primero vamos a dibujar una geometría del proyecto en cuestión que se ha planteado para este curso, una cubierta de 32 metros de largo. Vamos a dibujar toda la geometría, vamos a introducir el modelo al CIPE 3D. Si el tiempo nos da, lo que me gustaría también es cargar por lo menos el modelo a dos programas más, que sería el SAP 2000 y el RAM Elements en su versión 16, ¿sí? Pero primero nos abocaremos al objeto del curso, que era el CIPE 3D o el CIPE CAD. Y los otros les muestro ya casi de pasada para que vean que es básicamente lo mismo. Una vez que estemos dentro del programa, vamos a repetir todo el procedimiento, vamos a calcular cargas, vamos a asignar materiales, vamos a asignar secciones, vamos a asignar cargas y posteriormente vamos a correr el modelo y vamos a empezar a diseñar y optimizar. Cuando todo esté funcionando, vamos a sacar toda la información técnica que veamos por conveniente o toda la que quieran ver ustedes, por memorias de cálculo, reportes de cómputo, reportes de diseño, todo aquello que nos pueda ofrecer el programa, incluso cómputos métricos. Entonces, toda esa actividad está planificada para 5 días de trabajo, ¿sí? Está planificada para 5 días de trabajo. Es decir, que mañana no pasamos, pasaríamos el día viernes y nos faltaría una clase que nos vamos a poner de acuerdo a ver si la pasamos el sábado o el lunes en función de lo que diga el grupo y la completamos, ¿ya? Lo que quiero hacer muy claro es que en algunos casos pasa que el tiempo no da o requerimos una o dos clases más, ¿sí? Por mi parte, y esto lo aclaré con Cádiz al inicio del curso, si necesitamos ver algo más o me faltó el tiempo por alguna razón, pues yo no tengo problema en pasar una o dos clases más, ¿no? Las que sean necesarias hasta completar el temario o abarcar un poco más de consultas o satisfacer algunas dudas o inquietudes que ustedes tengan. El tiempo que se ha fijado de 5 días para mí no es cerrado. Yo sé con la modesta experiencia docente que tengo que no siempre se puede cumplir el temario en el plazo establecido, pero crean y tengan la certeza de que tengo la firme convicción de abarcar todo lo que se ha comprometido y si se puede hacer algo más, pues ¿por qué no? ¿Sí? Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario de esta parte para cerrar. Si alguien quiere que se recapitule algún punto de la explicación, pues con mucho gusto estoy para escucharlos y leerlos. Vamos a ver el chat, estoy con el chat por acá. Perfecto. Esperemos que vaya todo bien. Aprovecho y te consulto, Julio, que nos has estado comentando, bueno, bonitas experiencias de por allá. La norma colombiana, ¿cómo determina sus cargas de viento? ¿También con base en la norma americana o tienen algunos parámetros diferentes? ¿Está por ahí nuestro amigo Julio? Sí, sí, disculpe, era que estaba con el micrófono apagado. ¿Ya me oyen? Sí, sí, te escuchamos, No, la, gracias. la norma colombiana, pues, como usted dice, realmente es un espejo de la norma americana.
pero sí obviamente tiene sus factores específicos para el país. O Claro, sea, tiene sus mapas eólicos dividido en regiones de acuerdo a estudios que ha hecho el Instituto de Hidrología del país. ya, Entonces, el país lo tiene dividido en, creo que son 5 regiones, y dependiendo de eso se modifican los factores para el cálculo del viento. De todas maneras, la norma colombiana, como conclusión, no permite factores de viento menores a 40 kilos por metro cuadrado, bien sea en compresión o en succión. O sea, ya, si el cálculo da 40, pues hay que colocas tomar 40. como mínimo 40. Ujú. ¿Sí? Pero sí tiene, obviamente, tiene un capítulo específico de cargas de viento y aparecen especificados los dos métodos de análisis: el Ya, análisis analítico y se me escapa el otro. Lo que pasa es que realmente, como los programas hoy en día, inclusive hay programas que solamente calculan viento, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Entonces, uno no le pone muchas bolas a esos factores, porque los programas piden esos factores, uno los introduce, y de acuerdo a la pendiente, al área de la cubierta, a las zonas donde esté ubicada, ellos le calculan a uno las fuerzas de viento, ¿sí? Ujú, No solamente para cubiertas, sino por ejemplo cuando se utilizan fachadas con perlines metálicos ujú. y recubiertos con teja, con algún elemento eh, decorativo. Sí. Entonces, todos los software, yo tengo, por ejemplo, muchos software de ese tipo que le calculan a uno directamente las presiones de viento, y con esas presiones de viento se entra ya para el cálculo de los elementos de la Ah, cubierta. ujú. Ah, perfecto, Eso es muchísimas más o gracias. menos lo que... Muchísimas gracias. Entonces, es bueno saber, ¿no? Ya confirmar también para los que no sabíamos que, como nos comenta nuestro amigo Julio Hernández, en Colombia igual, pues hacen una copia, un espejo de la norma americana. Sí es cierto, ¿no? Gran parte de los países de Latinoamérica, pues hacen eso. Y lo único que hacemos es ajustar los mapas eólicos para adecuar la velocidad, en este caso la velocidad básica, a las características particulares de cada país. Eh, Creo que tenemos personas también de otros países aparte de Colombia. Me guío un poquito por los códigos de país que tenemos en el chat. No sé si alguien quisiera comentarnos algo de su experiencia o no sé si saben algo de las normativas de sus países. Les agradecería, por favor, que puedan comentarnos algo. Ahí está, Efraín nos dice, en Honduras es igual, copia de USA. Muchas gracias, Efraín. Ahí tiene una consulta. Agradecemos su muy buena cátedra y por preocuparte por la parte teórica. Tengo una consulta. ¿El curso se va a extender para completar todo el modelo de CIP 3D? Pues claro que sí, claro que sí. Ese es el objeto del curso. Sí, antes me abocaba más a solamente hablar de CPK y no veía tanto esta parte teórica, pero si le soy sincero ya con el paso de los años, la modesta experiencia una vez más docente y bueno, distintas cosas que uno va pasando en el ejercicio profesional, me he dado cuenta que es muy importante aprender esto, porque como dice Julio César, o perdón, como dice nuestro amigo Julio Hernández, pues hay programas que ya hacen todo, ¿no? Pero yo no soy muy partidario de utilizar programas por utilizarlos, hay que saber utilizarlos, ¿no? Tenemos que saber qué datos estamos introduciendo, de dónde salen, por qué y para qué. Pues coincidirán conmigo en que podemos tener el mejor programa con las licencias originales y todo lo que ustedes quieran. Creo que el SAP en su versión más completa cuesta alrededor de 10.000 o 12.000 dólares. Alguna vez me mostraron una cotización de aquellas, pero si tenemos el mejor programa y no introducimos buenos datos, pues estamos en lo mismo. Como decimos por acá, estamos pateando oxígeno, ¿no? Entonces, de repente la parte teórica yo sé que a veces cansa y aburre. Yo soy muy malo para pasar cursos teóricos, normalmente termino viendo las grabaciones en 3, 4 días, pero bueno, hay que aprenderlo, es necesario, ¿no? Porque los programas son esos, son programas que si no le introduces buenos datos, no lo manipulas de buena manera, pues no te van a llegar a ninguna parte. Entonces, tranquilo, Efraín. Si llegamos al lunes y todavía no hemos entrado a CIPECAD, vamos a darnos unos 2, 3 días más hasta terminar todo el modelo en CIPECAD. Colocar el modelo, hacer las cargas, sacar resultados, planos y todo lo que normalmente nos interesa más a todos. Así que tranquilo, gracias por la consulta.
Julio Hernández dice, se espera un curso para estructuras combinadas acero-metálicas. Sí, sí, entiendo que se podría tal vez programar otro curso y para abarcar ese tema, no lo veo por qué no. Nos comenta también, dice, sí, claro, los software tienen que ser bien alimentados, totalmente de acuerdo. O sea, podemos tener el mejor software del mundo, pero si le metemos cualquier cosa, pues va a salir cualquier cosa, ¿no? Y un dato curioso, y me gustaría cerrar con esto, cuando yo estaba en la universidad, pues muchos de mis docentes nos comentaban que saben sus primeras versiones, creo que versión 12, versión, no, ni siquiera 12, las versiones más antiguas, en donde se introducía los datos de manera textual, no tanto gráfica. Si tú introducías algún mal dato en el SAP, pues simplemente el programa no corría, no procesaba la información y no te daba resultados. Pero ya en las versiones modernas de SAP, realmente uno introduce cualquier cosa y corre el modelo, no te da tantos errores, no te da tantas limitaciones. Entonces, lo más anecdótico que a mí me pasó, por ejemplo, estaba en 19º semestre, nos mandaron a modelar un puente en arco, y yo modelé el modelo, yo hice mi modelito en SAP, y clic al botón de play, al botón de correr, termina de correr y mi estructura aparece deformada y yo le doy clic en el botón de la animación y ese puente empezó a girar. O sea, literalmente empezó a girar alrededor de un eje, ¿no? Entonces, ahí me pude convencer de eso, ¿no? O sea, los programas tienen que ser alimentados o tienen que ser cargados con buena información. Si no tenemos eso, pues van a salir cualquier cosa, ¿sí? Así que tranquilo a nuestro amigo de Honduras. Pues sí, sin más que comentarles, muchísimas gracias por su asistencia una vez más. Nos veríamos el día viernes a la misma hora para continuar con esto de las cargas de viento, que sería lo último, un poquito más teórico, pero ya es lo último. Y ahí entramos a CIPE y todo lo que hemos explicado ya lo vamos a poder aplicar con base en nuestros 3 días de teoría, ¿sí? Muchísimas gracias por estar conectados a todos y que tengan una muy buena noche. Gracias.